Bueno, buenas tardes. Voy a hacer un comentario muy breve a un libro muy grande, ¿no? Entonces hay una cierta desproporcionalidad, pero tendremos más tiempo para comentar posteriormente. Primeramente, pues bueno, quisiera agradecerle a Jorge y a la Cátedra de Historia de la Cultura por la invitación. Y bueno, voy a señalar puntualmente algunos aspectos que me parecen pues, notables desde mi punto de vista acerca del libro. De entrada, estimo pertinente referirme al título del texto, Los amigos de Lucifer. Eso lo habíamos conversado un poco antes de que saliera la edición definitiva, ¿verdad? Habíamos hecho un intercambio y pues bueno, creo que a estas alturas he cambiado un poco mi perspectiva. Vamos a ver, en su momento me parecía que era un muy buen título, pero que no captaba la generalidad de lo que abarcaba el texto, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, ya una vez pasados los meses, habiendo un nuevo libro, nuevo, etcétera, me parece que en realidad sí capta un aspecto muy importante de lo que es el tratamiento de este estudio. Y es, bueno, fundamentalmente que a pesar de que el libro no se basa solamente en fuentes de carácter religioso, me parece que el título sí logra amarrar un poco cierto aspecto importante acerca de la vida política, por así decirlo, de la cultura política de esta época, que es esa relación entre religión y política. Y por ahí creo que en realidad pues ha terminado siendo un acierto a nivel temático, además de que como técnica de marketing pues es inmejorable, ¿verdad? ¿Quién no quiere conocer esos tales amigos de Lucifer? Entonces bueno, creo que eso es importante, ¿verdad? El libro pone en relieve, sobre todo en el segundo capítulo, pero no solamente, esa relación íntima que se da, digamos, la legitimación que se da entre el catolicismo, sobre todo, ¿verdad? Y cierto tipo de política, y no es una cuestión gratuita, no es algo accidental, ¿verdad? Que veamos cómo con la llamada Segunda República pues surge, después de muchos años en los cuales no era el caso, ¿verdad? Surge el catolicismo como religión oficial, ¿verdad? Recordemos que eso era un tema que había sido, digamos que, anulado, que no se encontraba en la Constitución liberal de fines del siglo XIX. En ese sentido es una restauración, ¿verdad? Pero no es solamente, digamos, un regreso a un orden de cosas anterior, sino que muestra una dinámica en la cual, pues bueno, por así decirlo, yo te rasco la espalda, pero me rascas la mía, ¿verdad? La Iglesia va a verse legitimada en la Constitución, pero a su vez también los actores políticos ahora en el poder van a hacer uso de la religión, el catolicismo, fundamentalmente, para legitimar el nuevo estado de cosas, ¿verdad? Y fundamentalmente un movimiento que se estableció mediante el uso de la violencia. Eso no es poca cosa, ¿verdad? Acá, pues bueno, tenemos un elemento tradicional, ¿verdad? De lo que es el imaginario, acerca de lo que son los estereotipos acerca de este grupo de militantes, acerca de los comunistas, que es el ateísmo, que ciertamente juega un papel muy importante en cómo se caracteriza, cómo se va a utilizar este factor de carácter religioso como efectivamente una herramienta de carácter político. Quisiera señalar también que si bien el libro se fundamenta en el análisis de contenidos principalmente, bueno, su metodología es sobre todo de análisis de contenidos, lo cual le permite visibilizar, ¿verdad?, a través de esa lucha en la opinión pública y los matices que se dan entre los diferentes discursos que se emiten, le permite visibilizar diversos actores
Sin embargo, digamos que el estudio no se queda solamente ahí, o sea, no se trata solamente de señalar esta violencia anticomunista en el plano del discurso, sino que va más allá, nos presenta otras estrategias que se utilizaron también en su momento en contra de estos sectores. El estudio se refiere, así como se refiere a estas estrategias discursivas, además también a aspectos tales como la intimidación, los exilios, la persecución, los asesinatos, que fueron necesarios antes de que se pudiera consolidar lo que podríamos llamar un anticomunismo a la tica, de la socialdemocracia ejercida desde arriba, digamos lo que en un libro reciente se señalaba como el verdadero anticomunismo caracterizado por don Alberto Cañas. Y bueno, esta socialdemocracia ejercida desde arriba fundamentalmente se caracteriza por aspectos como la persecución de los sindicatos en el sector privado, a la vez que el clientelismo en el sector del Estado, los sindicatos del Estado. Con esto entonces el libro de Jorge nos muestra lo que podríamos llamar un abanico de estrategias del anticomunismo tico, dentro de las cuales pues algunas son más sutiles y otras son brutales. Luego, otro tema central que me parece acierta también en su tratamiento, en la descripción que hace Jorge en el texto, es el tema de la monstrificación del adversario político, y bueno, por excelencia en Latinoamérica el comunista pues ha sido ese otro, ¿no? Podríamos pensar también en otros sectores que han sido otrificados, ¿no? Que han sido convertidos en enemigos internos, qué sé yo, por ejemplo, indígenas. Para otros contextos podríamos pensar en el caso de Europa Occidental, el uso que se hace ideológicamente de la figura del judío, etc. O sea, es esta figura del otro que se encuentra adentro y que, digamos, que pone en peligro aquello que más nos identifica, ¿verdad? Para decirlo así rápidamente. Con esto, los sectores vencedores, después de la guerra civil, fomentan un clima de miedo. Sabemos que dentro de un clima de miedo se justifica cualquier cosa, ¿no? Prácticamente se suspende cualquier consideración ética cuando lo que está de por medio es la sobrevivencia. Y frente a esta supuesta amenaza comunista a la identidad nacional y a la seguridad pues, de los costarricenses, se logró deshumanizar, aislar y reprimir más eficientemente a los perdedores de la guerra. Todo esto lo describe Jorge, me parece de un modo muy oportuno, me parece que queda pues, ampliamente demostrado cómo se ejerció este tipo de represión, este tipo de caracterización, esta violencia simbólica que devenía también en violencia de otros tipos también, a veces en violencia abierta. Acá, pues bueno, además, como mencionábamos anteriormente, es importante ese componente de legitimación de aquellos que habían emprendido una guerra, que muchos sectores, incluso de la oposición, se oponían a que se diera, cómo a partir de esta legitimación dada por el miedo hacia el comunismo, se presenta entonces a estos vencedores de la guerra como buenos ciudadanos y salvadores de la democracia. O sea, hay una operación ideológica ahí que es también importante señalar y que el texto también pues muestra, me parece muy adecuadamente cómo es que se construye. Bueno, por acá tal vez un granito de sal, ¿verdad? Pequeñito. Me parece que
Desde mi perspectiva, lo que yo echaría en menos del libro sería básicamente que me parece que falta poner un poco en perspectiva cuáles son los intereses materiales de los actores. Los actores en esta disputa política, y eso en algún momento también lo habíamos hablado, pero bueno, siempre es una conversación interesante, ¿verdad? Puesto en otros términos, básicamente enfocar qué es lo que estaba en juego detrás de este anticomunismo, ¿no? Puesto que no se trata simplemente de una histeria colectiva pues, que salga de la nada, que sea un tema seguramente, qué sé yo, que se dio accidentalmente, ¿verdad? Otra pregunta que tendría que ver con esto, ¿cómo se articuló esta política anticomunista con los intereses de los protagonistas del nuevo modelo económico? Yo creo que esto es un tema fundamental, un tema muy importante, ¿verdad?, para ponerle un poco de carne, por decirlo así, para ponerle carnita al tema este de la ideología, puesto que la ideología no se puede pensar si no se tiene como trasfondo esos intereses pues mucho más tangibles. Y bueno, quisiera cerrar solamente señalando que además de sus muchos aciertos historiográficos, este es un libro riguroso, académico, pero que no oculta su convicción de hacer una historia de la Guerra Fría en Costa Rica desde abajo y a la izquierda. Me parece que es importante resaltar este vínculo entre la convicción política y el estudio, la investigación rigurosa. Y finalmente, creo que también queda bien fundamentado respecto de sus consecuencias, respecto de todo el clima que lo presupone, como, pues bueno, finalmente hay una gran importancia, puede uno colegir de este texto, una importancia ética y política de ser y de ejercer prácticas que sean de carácter anticomunista. Muchas gracias.